Colección Spalding & Magan. Capítulo 53. La deuda escolar. Toowoomba, Queensland, 21 de octubre 1899. Querido hermano Magan, W.C. White me ha enviado una copia de la respuesta que él dio a su carta. Pienso que ha contestado sabiamente. Estoy muy angustiada tocante a escribir advertencias a mis hermanos respecto al manejo de la obra y respecto a introducir reformas, pues ellos mezclan sus propias ideas con la luz dada. ¿Dejarán mis hermanos de hacer aparecer como una la instrucción dada y las conclusiones que ellos extraen de esta instrucción? El que la Conferencia General lleve la carga de la deuda escolar en Badut Creek está claramente declarado como mal. La conferencia no tiene fondos con los cuales hacer esto y al mismo tiempo ayudar a las misiones en tierras del extranjero. Esto es el juego que Satanás ha estado haciendo para atar la obra de Dios. Mediante el descuido de la positiva dirección dada por el Señor en diferentes líneas, Él ha procurado introducir sus propios métodos. Mediante suposiciones humanas, los hombres han anulado la instrucción que Dios ha dado. Ellos han interpretado las claras palabras del Señor para significar algo parecido a sabiduría humana y no la sabiduría divina. Entonces ellos han seguido con sus propias suposiciones y planes. Claramente se ha dado luz que los que ministran en nuestras escuelas, enseñando la palabra de Dios, explicando las Escrituras, educando a los alumnos en las cosas de Dios, debieran ser sostenidos con los fondos del diezmo. Esta instrucción fue dada hace tiempo y recientemente ha sido repetida vez tras vez. Hace solo unos pocos meses fue claramente definido. ¿Usarán mis hermanos lo que el Señor les ha dado justo como es? ¿O distraerán las mentes al seguir sus propios planes, dificultando aún más el camino de quienes han sido reprendidos por el Señor, cuando es suficiente difícil recibir corrección? Luz ha sido dada tocante al injusto trato que fue mostrado en el asunto de derechos de autor. Este asunto pudiera haberse arreglado en quietud, sin dar publicidad a los males corregidos. Pero gran publicidad fue dada al asunto, y esto trajo reclamos por derecho de autor que se originaron totalmente en egoísmo. Personas se presentaron con pretensiones, personas que deseaban una oportunidad de obtener aquello que realmente no les pertenecía, mientras los reales males que debieran haberse corregido hace años fueron completamente descuidados, debido a un espíritu de amargura y prejuicio del cual los actores debieran haberse avergonzado. Cuando aquellos que habían sido mal usados y privados de su justa recompensa fueron aconsejados a pasar la esponja sobre la cuenta, les correspondía decir que lo harían. Debieran haber dicho que perdonaban el mal que se les hizo, dejando el asunto con el Señor. No fue dejado a los de autoridad para tomar la esponja y borrar la cuenta. Me fue mostrado que esto también fue una prueba que revelaría el carácter. Como ya se han mencionado, malas acciones fueron tomadas tocante al libro The Gospel Primer. Ciertos hombres egoístas en posiciones de responsabilidad asumieron un decidido curso en dirección equivocada y el pastor Olson les permitió seguir este curso. Así fue hecho un trabajo que demandó restitución. Este trabajo robó al campo del sur de los recursos que Dios deseaba enviarles, y este dinero, tanto el principal como el interés, debe ser reembolsado. Ni un centavo del dinero usado en la publicación de The Gospel Primer debiera haberse cobrado contra él mismo. Esto debiera haber sido dado como donativo, y los otros libros que serán preparados para el campo del sur debieran publicarse sin costo alguno. Otras acciones deshonestas e intrigantes fueron hechas en manera secreta e ingeniosa. Personas fueron impedidas de sus derechos. Algunas de estas cosas nunca han sido ajustadas. Hombres fueron inspirados por sugerencias del gran adversario de las almas para marginar los consejos de Dios y preferir invenciones humanas.
Dios declara: tampoco estaré con vosotros más hasta que quitéis todas estas impiedades de vosotros. En la última conferencia general se inició un trabajo que Dios deseaba haber hecho en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en América. Pero Satanás se introdujo entre los hijos de Dios y dejó de cumplirse la precisa obra que debiera haberse hecho por quienes debieran haberse encontrado bajo la influencia del Espíritu de Dios. Las elevadas expectativas estuvieron sin los correspondientes resultados. La influencia que empezó a funcionar en la conferencia fue genuina, pero el enemigo se interpuso y arruinó el trabajo mediante el engaño que él había preparado. Viéndose solos, la fe de muchos estaba muerta. Hubo un gran trabajo a realizarse para purificar el templo y la corte, pero este trabajo no fue hecho. La vida y poder de Dios no puede manifestarse hasta que es vista la fe que obra por el amor y purifica el alma. En cuanto a cómo se encaminó el trabajo, fue hecho con sinceridad, fervor y verdadero celo. Y hasta allí la bendición de Dios fue recibida. Pero en el caso de un gran número, especialmente los de posiciones responsables en nuestras instituciones, la obra del Espíritu Santo fue sofocada por un engaño del enemigo. Hubo una cosecha de aquello que había sido sembrado. Estas cosas necesitan estudiarse. Respecto al trabajo de la escuela, Dios no desea que muera, sino que viva. Pero se han tomado acciones directamente contrarias a un claro, así dice el Señor. La deuda del trabajo escolar ha sido aumentada por la erección de edificios en lugares donde ya había suficiente construcción. El motivo dado para la erección de estos edificios no era sólido. El dinero así usado debiera haberse invertido en la construcción de escuelas en nuevos lugares, distribuyendo así la luz y reuniendo una clase de alumnos que de otra forma no pudieran ser alcanzados. El conocimiento de la verdad debiera haberse extendido a lugares donde no hay memoriales que digan que es verdad. Dios desea que se demuestre su palabra y su sabiduría. La verdad ha quedado tan cubierta por el escombro del error que no puede resplandecer en su original pureza y brillantez para iluminar las circundantes tinieblas. Dios desea que sus directrices se sigan al pie de la letra para que la verdad sea rescatada del compañerismo con el error. Él espera el rédito de todos los talentos con los cuales Él ha dotado a los hombres. Él llama a sus siervos a recibir del Espíritu Santo el poder santificador, para que la luz resplandezca en rayos claros y distintos, en medio de las constantemente crecientes tinieblas morales que están tornándose tan negras como una arpillera de cabello sobre nuestro mundo. Respecto a la deuda del colegio Battle Creek, pienso que W.C. White ha escrito sabiamente: es vuestro privilegio presentar el caso a las iglesias y pedirles ayuda para reducir esta deuda. Entonces, diséñense métodos mediante los cuales la escuela pueda ser hecha autosuficiente. Esto pudiera haberse logrado en el pasado mediante el aumento de las tarifas de la matrícula. Aquí, en Avondale, la colegiatura al principio estuvo demasiado baja. Hubo desconcierto sobre la escuela. Necesitamos movernos solemne e inteligentemente bajo la santificación del Espíritu Santo. Dios no ha abandonado a su pueblo, pero su pueblo no ha seguido la luz dada. Si hubieran obedecido la instrucción, se hubiera visto el seguro resultado de la obediencia. Pues agencias celestiales hubieran cooperado con instrumentos humanos. La obra se hubiera extendido y engrandecido, y Dios hubiera sido glorificado. Nuestro pueblo se encuentra dormido, estando sobre las precisas fronteras del mundo eterno. En nuestras casas publicadoras, el aumentable gasto de encuadernación está consumiendo recursos que debieran usarse para producir e impartir instrucción sólida y para multiplicar agencias para la extensión de la verdad a lugares donde ahora no hay memoriales, edificios de su verdad. Firmado Elena G. de White.